Hola, ¿qué tal? Soy Stephanie Pérez y le doy la bienvenida a este programa especial de TV UJAT, Canal 35.1. Seguimos trayéndoles hasta sus pantallas el ciclo de conferencias La Conquista, Disrupción Histórica y Socioambiental que se efectúan en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez. En esta ocasión le presentamos la charla titulada Las transformaciones en el paisaje mesoamericano a través de los siglos, disertada por la investigadora de la UNAM, Emily McClung de Tapia. Esperamos que disfrute esta transmisión. Es un placer compartir este rato con ustedes y voy a plantear lo que espero que comprendan como una transición hacia lo que sabemos del mundo prehispánico, hacia el mundo después de la conquista en el centro de México. Muchos de los ejemplos que voy a comentar vienen de investigaciones que hemos estado realizando en el Valle de Teotihuacán desde hace muchos años, en particular con la orientación hacia diferenciar evidencia para el impacto humano a través de los siglos de lo que podrían ser cambios de otro índole, por ejemplo, fenómenos naturales como sería ahora cambio climático y por otro lado cuestiones como procesos tectónicos, cambios que afectan el paisaje en diferentes momentos del pasado. Lo que quiero es darle un panorama general sobre los diferentes aspectos del paisaje a través del tiempo y tratar de plantear algunos conceptos en torno a las interrelaciones entre el paisaje y los grupos humanos. La antropología en sentido amplio ha tenido interés desde hace muchísimos años, décadas, en cuestiones que podríamos considerar como la relación entre los seres humanos y su entorno natural. En la antropología ha habido muchas tendencias, muchas formas de plantear los problemas que son en torno, ¿no?, a la relación entre las comunidades, los grupos humanos y las características del entorno en donde se ubican. En particular, los que han tenido más impacto para la arqueología es uno que se llama ecología cultural, otro también historia ambiental, ecología histórica. Por otro lado, arqueología del paisaje, lo que es ecología del paisaje, que no es exactamente lo mismo, y ecología política. Pero como pueden ver, hay varios diferentes términos aquí, depende mucho de la época, de los autores en cuestión. Los ecosistemas humanos son mucho más complejos. Podría haber puesto yo un dibujo de la secuencia de los procesos en funcionamiento de un ecosistema de manera general, pero lo que quiero señalar aquí, lo que quiero enfatizar en particular es esta parte. Desde la perspectiva de la interacción entre los grupos humanos y el entorno, esa es la parte fundamental. Tecnología, cognición, organización social y algunos aspectos de la biología humana que se manifiestan en lo que actualmente consideramos población. Hay un flujo de información, y diferentes tipos de información, pero constante entre estos diferentes elementos, y eso es una parte íntima de las relaciones entre los grupos humanos con los otros aspectos biológicos y orgánicos de los ecosistemas. Lo que es importante entender es que los sistemas, en la antropología desde hace aproximadamente 60 años ha habido mucho interés en el intento de visualizar las sociedades como sistemas que tienen una serie de flujos de energía entre diferentes partes de ellos y que son sistemas que están constantemente en un estado de cambio, en una dirección u otra, que no son estáticas de ninguna manera. En la actualidad se utiliza la terminología de sistemas dinámicos y no lineales, que quiere decir que el funcionamiento de los sistemas no va en una sola dirección, va en muchas diferentes direcciones, regresa a un punto, va hacia otro, todo esto dentro de una especie de límite
que permite que el sistema opera. Entonces, en la actualidad se plantea la existencia o el concepto de sistemas socioecológicos. Eso va un poco en la línea de una teoría que algunos han llamado la teoría de resiliencia. Y lo que es importante aquí simplemente es entender que los sistemas están en un movimiento constante. Todos sus diferentes partes integrados están en diferentes estados dentro de ciertos márgenes, cada uno de ellos, y el estado que alcanza el sistema en cualquier momento es el producto de diferentes estados de esos distintos componentes. Lo que es muy común en la actualidad es referirse a estos tres conceptos que vemos hacia el final. Los procesos dinámicos en los cuales los humanos se relacionan con su entorno emergen a partir de resiliencia, por un lado, adaptabilidad y transformabilidad. La resiliencia se refiere entonces a la capacidad de un sistema, si es que podemos visualizar la organización de los grupos humanos dentro de un entorno como un sistema socioecológico. La resiliencia se refiere a la capacidad de ese sistema para absorber perturbaciones y reorganizarse mientras hay un cambio. La adaptabilidad se refiere a la capacidad de los actores dentro de un sistema para influir en el manejo de la resiliencia. Y finalmente, transformabilidad, que es lo que vamos a tratar de dibujar una trayectoria hacia ello, es la capacidad en un sistema de crear algo nuevo, de reestructurarse como respuesta a un colapso en la operación de las distintas relaciones que sostiene el sistema, cuando el sistema ya vuelve inviable. Y esto, a través de todo lo que les voy a platicar, es lo que yo quisiera plantear que sucedió a partir de la época colonial. Y eso es más allá de un simple cambio, es un cambio sustantivo en el sentido que afecta prácticamente todos los diferentes aspectos integrales del sistema económico, social, socioeconómico, político, ritual, ideológico, en este momento al inicio de la colonia. La interacción entre estos conceptos en los ejemplos de desarrollo dentro de este modelo son importantes, que determinan la dirección de cambio que un sistema va a tomar. Y el desafío para nosotros desde el punto de vista del análisis de datos, tanto arqueológicos como históricos, es realmente reconocer una transformación, a diferencia de un cambio que por significativo puede ser, permite que el sistema siga funcionando más o menos dentro de los parámetros de su estructura tal como lo podemos reconocer. Otra cosa que es importante es que el cambio no es gradual. En la ecología tradicional y en la utilización de conceptos ecológicos en las ciencias sociales a partir de los años 60, 70, se hablaba mucho de ese cambio gradual en donde las cosas paulatinamente iban cambiando hacia una diferente forma de organización y la operación de retroalimentación, tanto positivo como negativo, en cuanto a algunos aspectos de la reorganización de los sistemas. Y lo que en la actualidad se plantea es que realmente no es, el cambio en los sistemas ecológicos y socioecológicos no es realmente gradual. Es episódico, quiere decir que hay momentos de mucha fluctuación, mucha efervescencia, y hay momentos muy tranquilos en donde realmente aparentemente no pasa nada. Y bueno, esto nos lleva a la idea de que los sistemas tienen múltiples estados de equilibrio. Pueden estar aparentemente estable, pero con diferente organización en la medida en que los mismos elementos están integrados, pero algunos tienen más peso, más intensidad en su funcionamiento que otros. Quiero utilizar la milpa
como un ejemplo de un sistema dinámico. Entonces, lo que quiero señalar es que la milpa realmente en algunos lugares y en el pasado fue mucho más complejo. Se compartía no solamente cultivo de maíz, sino un montón de otras plantas, plantas herbáceas, plantas medicinales, plantas no netamente domesticados, sino tolerados o fomentados su crecimiento para el consumo. Otra presencia importante en las milpas pues eran los animales, en particular conejos, venados, que se alimentaban también de muchas de las plantas oportunistas silvestres que crecían entre los cultivos ¿cómo se llama?, del maíz. Pero como ustedes saben, la tradición respecto a la milpa es abrir una parcela en una zona boscosa o en la selva, prepararlo, en muchas instancias quemarlo para eliminar la vegetación en la superficie, posteriormente sembrarlo y sembrarlo durante un periodo relativamente corto y posteriormente dejarlo descansar. Pero lo que es importante aquí en particular es que la vegetación se regenera, pero no es lo mismo que lo que había antes. Ya cambia su estructura, la estructura biótica de la comunidad de plantas que están en la parcela una vez que se regenera. Se pasa una serie de etapas de sucesión en donde primero aparecen plantas herbáceas, segunda arbustos, posteriormente los árboles, y los árboles empiezan a madurar. Y es un ciclo, y unos 20 a 30 años después se vuelva a eliminar la vegetación de la superficie de la parcela y pasa el mismo proceso a través del número de años requeridos para sembrar y tener productividad y posteriormente permitir regenerar. Lo que sucede es que en cada una de esas etapas, claro, pasa a través de mucho tiempo y no lo observamos tal vez como campesino, porque ya es otra generación que después de 3 de estos ciclos está limpiando, cultivando y cosechando en esa parcela, pero la flora presente cambia y multiplica ese proceso a través de todo un paisaje en una región determinada. Tenemos un proceso de cambio dinámico en donde a través del tiempo la flora cambia de manera significativa. Es un poco eso lo que pensamos cuando hablamos de sistemas dinámicos. Esto es simplemente un dibujo que comúnmente aparece en libros de texto, en presentaciones, en el internet, en presentaciones en clase, en donde se visualiza la milpa como básicamente un lugar en donde se cultiva maíz, frijol, calabaza y una que otra cosita. Pero en realidad su desarrollo es mucho más complejo por la cantidad de otros elementos que conforman parte de la flora local dentro de una parcela. Voy a dejarles unos paisajes visuales para reflexionar un poquito. Algunos de los aspectos que podemos observar a través del tiempo, los ritmos de cambios afectan a cuerpos de agua, a suelos, a vegetación, en particular en aspectos como mencioné, la regeneración, pero también la deforestación como un proceso más largo, cambios en las geoformas, y uno de los aspectos fundamentales, por lo menos en el centro de México, es la erosión. Los paisajes son para algunas personas representantes de la naturaleza, para otros son lugares de diversión, para otros son lugares de meditación. En algunos casos les sentimos como lugares que nos permite tranquilizarnos, ver la paz, tranquilidad. En otros son lugares de diversión, aspectos de cultivo, aspectos de turismo por un lado, y al mismo tiempo paisajes simbólicos, paisajes actuales que construyen sobre contextos anteriores, la visión de los artistas que son especiales, más diversión, pero utilizando un lugar simbólico como trasfondo.
Y vamos a Teotihuacán porque mucho de lo que voy a utilizar a futuro en esta plática se refiere a Teotihuacán, a sus paisajes, como han sido visualizados a través de mapas coloniales, por ejemplo. En la actualidad, lugares un poquito más rurales, alejados de las zonas urbanizadas. Las imágenes que actualmente utilizamos para fomentar ciertos estudios, lo que usamos para ubicarnos en el espacio, en el tiempo, lugares que todavía existen, pero eso es como se visualizaba desde la perspectiva de algún escribano en el siglo XVII. Y finalmente aquí quisiera explicar un poquito de cómo estudiamos el paisaje. Entonces, una de las cosas que se plantea aquí es cómo no solamente juntar evidencia, en este caso, por ejemplo, de los mapas del siglo XVI y XVII que vieron, pero registros históricos, registros instrumentales, obviamente información que proviene de archivos históricos, de documentos, tanto escritos como registros de catastros, registros de población, censos, mapas, incluso historias de viajeros en el pasado en diferentes regiones que nos puede contribuir información muy interesante en cuanto a los aspectos del paisaje en estos tiempos, 300, 800 años de que nosotros estemos observándolos. Y por otro lado, aspectos más científicos. Y el objetivo en un esquema como esto, nosotros quedamos generalmente en las historias paralelas, pero uno de los objetivos a más largo plazo es siempre contribuir al desarrollo de políticas ambientales que permiten, con todo el trasfondo de conocimiento que se observa, que se obtiene a través de años y el producto de muchas diferentes personas trabajando dentro de sus campos de especialización, el desarrollar programas de manejo que consideran todos esos legados históricos que se va detectando a través del tiempo, de los aspectos de sociedades urbanizados modernos o incluso rurales modernos dentro de las zonas de estudio, y tratar de armar un esquema que nos permite entender cómo el pasado ha contribuido a las condiciones actuales que caracterizan una determinada área. Entonces, dentro de un esquema como eso, lo que nosotros hemos tratado de manejar, por un lado, son algunos aspectos de los archivos ambientales, en particular sedimentos, geoformas, etcétera, y en particular los documentos históricos. Y bueno, esto es un intento gráfico de enseñarle cómo procede un estudio de este tipo. Lo que ustedes ven al lado izquierdo es lo que llamamos un perfil de suelo. El perfil es un corte en donde, con el apoyo de edafólogos, especialistas en ciencias del suelo, determina una estratigrafía, y nosotros tomamos muestras y recuperamos restos de plantas y además restos de carbón. Se envía a datar esos restos de carbón y se establece una cronología de lo más antiguo a lo más reciente que nos permite tener una idea a qué periodo en el pasado corresponden estos diferentes suelos de donde recuperamos restos de plantas. Entonces aquí podemos ver de lo más, esto es una representación gráfica de lo que vemos en esta fotografía. Estos diferentes colores indican diferentes horizontes que es trabajo del especialista en ciencias del suelo, y nosotros mandamos a datar estos diferentes materiales botánicos y materia orgánica en los suelos que hemos recuperado, y establecemos una cronología aproximada de esta secuencia. Esto se ha hecho en el Valle de Teotihuacán en aproximadamente 30 perfiles. Entonces, en diferentes regiones, a través de muchos años, se ha adquirido un conocimiento bastante amplio sobre la evidencia de las plantas, y en particular en los que se han podido tener unas dataciones
adecuadas, tenemos una idea de la secuencia, de cómo estos depósitos se van formando y qué periodos de tiempo están representando. Entonces, lo que es importante aquí son dos cosas. Primero, aquí, en el formativo, este es el formativo temprano, más o menos, en el Valle de Teotihuacán, es un suelo que ha sido denominado en la literatura el suelo negro. El suelo negro ahora se sabe que está ampliamente distribuido en la Cuenca de México, pero en la mayoría de los lugares está completamente enterrado por procesos erosivos desde la época colonial. Entonces, cuando se reconstruía, como mencioné en tiempos pasados, las características ambientales y la flora y todo del Valle de Teotihuacán, con base en las características presentes en los años 60 y 70, no se tenía conocimiento de aquí varios metros, 3 metros, bueno, aquí más bien, más o menos 2 metros y medio abajo, se tenía evidencia de un suelo productivo, un suelo mucho más fértil, con características mucho más aptos para su cultivo, que pudo haber sostenido una flora y un procesos de cultivo mucho más productivos de lo que se imaginaba en periodos posteriores, cuando se estudiaba con la región con base en las características modernas. La otra cosa importante es esto del posclásico a la colonia. Como ustedes pueden observar, una buena parte, eso pues no es del todo proporcional, pero esto es una buena parte de la secuencia, y parte de esta secuencia también es ya lo que llamamos posclásico temprano medio. Quiere decir que hay una parte importante aquí a partir de la colonia de redeposición de sedimentos. Eso es confuso para ustedes seguramente, pero aquí hay una datación que nos habla de 1200, aproximadamente 1000 años antes de nuestra era, mientras que las dataciones aquí son mucho más recientes, ¿no? Hace 500 años. Entonces, esto es representativo a la deposición de sedimentos de lugares más altos sobre la superficie de un lugar más bajo, es un testigo de los procesos de erosión. Entonces, tenemos evidencia aquí no solamente de algunas características de la región correspondiente a lo que sí fue la época prehispánica. Además, tenemos aquí arriba evidencia de erosión que tuvo lugar en la época colonial. Este es un diagrama de polen, no voy a explicar eso, pero simplemente reporta los cambios en la vegetación a través del tiempo, lo más antiguo siendo lo abajo y hacia arriba, lo más reciente. Entonces imaginen si están parados ahí arriba viendo hacia abajo, eso es lo más actual hacia el pasado. Entonces vamos construyendo sobre el tiempo una visión de cómo pudo haber sido la vegetación original en la región de estudio. Ese es un mapa que fue creado con base en estos 30 y tantos perfiles que les mencioné, que se han hecho a través de los años, por un lado, y con base en los tipos de vegetación actuales en la región, que podemos plantear que algunos de ellos, o vemos con base en el polen y los otros restos de plantas, que estos mismos tipos de vegetación sí existían en el pasado, pero su distribución, su ubicación sobre el paisaje fue muy diferente en el pasado con respecto a la actualidad. Lo que podemos hacer, por ejemplo, entonces, es ver cómo los grupos humanos impactaron entonces esa vegetación. Ese es un mapa en donde durante la época teotihuacana tomamos información adquirido a partir de los estudios arqueológicos, en donde determinan donde había poblaciones, donde había comunidades en la época prehispánica, en la época teotihuacana, y vemos cuál del mapa anterior
cuáles áreas de esta región fueron afectados con base en una idea sobre el cultivo de maíz necesario para poder sostener esas diferentes poblaciones. Entonces, eso lo que nos está diciendo aquí es una medición indirecta de impacto humano sobre el paisaje con base en el análisis de cuáles áreas de la región y de la vegetación original fueron afectados por las comunidades prehispánicas con base en el cultivo de maíz. En la época azteca vemos que el área extendió bastante, o sea, todavía mucho más, hay muchas más comunidades, mucho más área está afectado por las actividades cultivo y en este caso pues es también un ejemplo de lo que mencionaba, ese concepto de legados históricos en donde cada etapa va dejando una huella que afecta cómo se manifiesta la siguiente etapa de desarrollo. Este mapa es un poquito al revés. Eso nos está diciendo qué quedó de la vegetación original del área de estudio ya en los años 60. Aquí todo lo blanco en lugar de eso, aquí tiene otro significado, es decir, lo blanco es todo lo que es urbanizado, lo que está cultivado, lo que está utilizado para diferentes tipos de actividades humanas. Podemos observar que con base en este modelo que hemos planteado, argumentábamos que aproximadamente 33% de la región de estudio fue afectado por el cultivo de maíz, léase impacto humano durante la época azteca. Bueno, durante la época colonial, hacia la independencia, el moderno, aproximadamente 85% del área está afectado por el impacto humano hasta 1964. Y esto, yo creo que probablemente no lo alcanzan a ver muy bien, pero ese es simplemente un esquema en donde hemos tratado de utilizar ese conjunto de diferentes tipos de información, los suelos, la evidencia de erosión, las dataciones, la evidencia para formación de suelos, que es un indicador de estabilidad en un paisaje, y estimar cómo ha sido la secuencia de impacto sobre el paisaje. Para los fines de esta plática voy a establecer 3 periodos que para los historiadores entre ustedes tal vez representan realmente los momentos necesariamente más importantes en la historia colonial, pero desde la perspectiva del paisaje nos da una pauta para poder visualizar cómo fueron los cambios. Esto es general para la Cuenca de México, pero voy a utilizar en cierta medida el ejemplo del Valle de Teotihuacán. La encomienda tiene lugar, ocurre o es funcional durante aproximadamente 1521 al 1548 en el centro. Uno de los objetivos de ese sistema fue aún impuesto por los españoles, pero con la intención inicialmente de mantener algunos aspectos de la organización prehispánica para poder en cierta medida ir conociendo mejor el terreno, por decirlo de alguna manera, y por otro lado no mover las olas demasiados hasta que tuvieron un mayor conocimiento sobre los alcances de su visión de establecer una nueva organización. La encomienda se refería a un encomendero que fue asignado un grupo de indios este grupo ofrecían sus tributos y servicios que antes había destinado a los señores prehispánicos al encomendero español a cambio supuestamente de protección y ofreciéndoles instrucción religiosa. Lo importante aquí es que el tributo y mano de obra de los indígenas fue lo único involucrado, no fue
no fue concebido como el establecimiento de propiedad sobre la tierra en esta época. Una serie de epidemias, no son los únicos, pero bueno, en aproximadamente 1545 a 48 hubo una reducción significativa de la población indígena, que a su vez implicaba una reducción significativa de la mano de obra disponible para, por un lado, abastecer en los tributos a los encomenderos y por otro lado, el abastecimiento de productos económicos agrícolas para la población española. Y esta, aparte de interferir con la operación del abastecimiento de productos a la comunidad española, también había desarrollo de aspectos muy ineficientes y por otro lado una serie de injusticias que son ampliamente documentados en la literatura histórica. A partir de 1548 más o menos se introduce el repartimiento y el corregimiento, que fue una administración civil para poder cobrar los tributos de una manera más significativa. Se continuaba con esa idea medio nebuloso, ¿no?, de conservar la estructura económica indígena y a su vez separándolo claramente de las empresas que eran de interés de la corona española, incluyendo ciertos aspectos de agricultura, bueno, como el cultivo de trigo, la ganadería y en particular la minería. La otra cosa que se introdujo en ese periodo fue la remuneración para el trabajo. La idea era estimular la producción y garantizar el abastecimiento, la entrega de productos frente a condiciones como podía haber cambios en las condiciones climáticos en determinadas épocas y por otro lado los costos de transporte. Durante ese periodo también se introdujo la política de congregación, lo cual, por lo menos en el Valle de Totihuacán y otras partes de la Cuenca de México, tuvo un impacto devastador desde la perspectiva social. Las epidemias que menciono aquí y epidemias previas habían reducido las poblaciones en ciertas comunidades de una manera significativa y entonces eso interfería tanto en cuestiones de mano de obra como de cobro de tributos. Entonces la congregación fue para recrear comunidades de mayor tamaño que a su vez facilitaba la administración y al mismo tiempo dizque la evangelización, pero ahí había muchísima oposición. Muchos de los documentos históricos que se consideraba dentro del proyecto, a partir de lo cual muchas de estas informaciones fueron generados, vimos que había una tremenda resistencia a la política de congregación y pues después vino esta otra secuencia de epidemias que vino a complicar todavía más. Se logró la abolición del repartimiento oficialmente en 1631, pero a partir de 1575 más o menos empieza a cobrar significancia ¿cómo se llama?, el concepto de hacienda, ranchos grandes, haciendas, algunos en las zonas en donde la minería fuera predominante, otros en áreas de ganadería, otros en áreas en donde el cultivo de trigo y otros productos de preferencia para las comunidades españolas fueron importantes. Entonces, en legalizar la tenencia, eso garantizaba fondos para la corona. Inicialmente se obtuvieron, incluso desde épocas más tempranas, se empezaba a obtener terrenos a través de mercedes, también a través de engaños, a través de acaparamiento, y entonces en realidad los indígenas, yo creo que algunos de ustedes sabrán mucho más de eso con respecto a mis conocimientos, pero los indígenas se vieron en situaciones desfavorables desde el punto de vista de defender sus derechos sobre la tierra.
Y bueno, obviamente en la época de dominancia de la hacienda había mucho mayor incentivo para el desarrollo de productividad y una concentración intensiva de producción agropecuaria en las manos de las haciendas, algunos de los cuales estaban bajo las órdenes religiosas y otros que eran pues poderosos que habían logrado ir juntando grandes extensiones de terreno. Pero desde la perspectiva económica, la hacienda tuvo un alto nivel de autoeficiencia desarrollado en parte con base en su monopolio de producción en ciertas áreas. Y bueno, la otra cosa, a través de este tiempo pues se iban presentándose trabajadores libres. En la época anterior se había empezado a introducir trabajadores, obreros libres, pero aquí fue una atracción el trabajar en las haciendas, por tanto indígenas como mestizos. Y aquí también la justificación aquí en cierto sentido era que se proveía productos de subsistencia a estos individuos y sus familias, y aparte doctrina a través de la organización social, económica y religiosa de la hacienda. Y bueno, aquí surgen también las famosas tiendas de raya, en donde se desarrolla un sistema de endeudamiento perpetuo que también complicaba mucho la vida de la gente. Técnicas intensivas de producción agrícola, una deforestación intensiva en la Cuenca de México, la ganadería y su extensión y la alteración increíble del sistema hidrológico de la Cuenca de México también tuvo un efecto tremendo en cuanto al funcionamiento del sistema lacustre del Valle de México. Y a través del tiempo pues se empezaba a tener una serie de problemas muy graves respecto a la secuencia de inundaciones que ocurrían en la región. Y Totihuacán, el Valle de Totihuacán en ese tiempo fue uno de los culpables de inundar el agua de Texcoco y por índole la Ciudad de México. Entonces vamos a ver un poco de aquí, empezamos a ver estos aspectos de legados históricos que son más cercanas en tiempo a lo que actualmente vivimos. Bueno, en Totihuacán teníamos el establecimiento de varios órdenes religiosos, en San Juan y en Otumba los franciscanos, en Acolman los agustinos, en Atlatongo jesuitas. Entonces, entre otras cosas, había ciertos conflictos en cuanto a intereses entre estos diferentes órdenes que afectaba por su dominancia sobre la organización social de la época colonial en el Valle de Totihuacán. Los diferentes intereses de estos órdenes sí tuvieron un impacto, pero ellos también fueron muy importantes desde la perspectiva de fomento de producción agrícola y el desarrollo y modificación consiguiente del paisaje de la región. El posicionamiento de estos ríos, que son estacionales dependiente de las lluvias de la región, pero esta zona, como mencioné, que está ahora canalizado, pues no fueron canalizados de exactamente la misma manera en la época prehispánica. Es un mapa de Otumba de aproximadamente 1580, en donde estos son dos partes de una misma barranca, que aquí había un puente colonial y está representado en su mapa aquí. Y esto es una visión arqueológica, bueno, es un mapa arqueológico porque ha habido varias excavaciones en esta área, en donde se observa también
la ruta de este río. Esto es parte de lo que se ve actualmente en esta zona, que ha sido un proceso de incisión en el paisaje en cuanto al flujo de los ríos, al intentar represar los ríos en ciertos lugares, pues se ha causado inundaciones de una manera muy intensiva y consiguiente erosión. Esta es otra vista esta es una barranca también que fue en algún momento un río con flujo estacional, pero como pueden observar están bastante modificados. Aquí es lo que vimos en los anteriores, estaban aproximadamente aquí. Si se imagina que el mapa continuara, este mapa es un mapa reciente, digamos de los años 70, de la canalización de estos ríos originales, y esta zona aquí está ubicado acá donde está la estrella. Y esto también es un indicador, toda esta secuencia de sedimentos nos refleja los procesos de erosión. Este está al lado de lo que alguna vez fue una bajada de agua y posteriormente fue hecho un camino que actualmente está pavimentado. Esto es parte de, muy cerca de esta zona, tenemos más o menos 1,5 metros de erosión encima, pero probablemente en algún pasado tuvo mucho más. Esto aquí es un piso de una estructura teotihuacana de aproximadamente 400, 300 años después de nuestra era. Y bueno, ese es parte de un sistema para controlar las aguas de la época colonial que pues actualmente no es funcional y está utilizado como parte de un campo recreativo. El río San Lorenzo en Tlajinga, nosotros trabajamos en esta área y encontramos evidencia muy clara de lo que les comenté hace rato, el famoso suelo negro, en donde hay indicaciones de condiciones mucho más fértiles, mucho más propicios para el cultivo correspondiente a la época prehispánica, pero eso está aquí abajo de aproximadamente 1,5 metros de sedimento. Y aquí por ese corte, ese es un corte que es al lado de un camino que va al lado de este río. Y aquí arriba no se observa en la foto, pero unos cuantos metros atrás de donde están parados estos individuos, todavía hay otro metro de sedimento arriba, que todo ha venido bajando hacia desde la Sierra de Padlachique, que es el límite sur del Valle de Totihuacán, que son otro indicador de los procesos de erosión que insisto en mencionar. Estos son sedimentos pleistocénicos que van al lado del río San Lorenzo, que en esta foto no es visible porque está más o menos acá. Y aquí lo que se observa es que todo el suelo que en algún momento se hubiera formado encima de la base pleistocénico ya no está presente, quiere decir que se ha erosionado. Mapas coloniales de la época, esto es de las relaciones geográficas del siglo XVI. Aquí lo que se está mostrando es la construcción de la presa de Acolman. La presa de Acolman fue probablemente iniciado alrededor de 1604, algo por el estilo, pero fue remodelado en 1630. Y estos mapas son más recientes, pero indican que la presa se construyó a final de toda la confluencia de los ríos del Valle de Totihuacán y creó una gran laguna. Lo que actualmente existe de la presa es uno de los castillos, y eso es más o menos la ruta de lo que actualmente existe, parte enterrado, parte roto, parte en condiciones como esto, pero esta es la confluencia de los ríos que vimos en los mapas anteriores. En 1762 se reporta una ruptura de la presa, en donde aquí tenemos el convento de Acolman, en donde aquí va hacia Totihuacán, aquí, en donde tenemos una visión de cómo
bueno, como se rompió la presa, se inundaron las aguas de la laguna, y en esta zona, más o menos aquí, lo que se llama Atlatongo, es nuestra evidencia de sedimentos redepositados como consecuencia de esa inundación. Por otro lado, en San Juan Totihuacán, ese es el mapa arqueológico de Totihuacán, pero todavía se puede observar esta área, que es en donde se localizó una zona que anteriormente se consideraba una zona de chinampas. Es esto, y este es el esfuerzo de un historiador de sobreponer lo que fue la extensión de la ciénaga de San Juan, es decir, una zona de manantiales y un pequeño zona inundada, pero en condiciones naturales, que existía en el siglo XVI y en parte de la época prehispánica probablemente. Ese es como se existe actualmente. Y esta es una visión de lo mismo, en donde se tiene la ciénaga, pero a pesar de todo, se sigue inundando. Bueno, la consecuencia de todo eso fue que se inundó la Ciudad de México en el siglo XVII, y en varias otras ocasiones por la imposibilidad de controlar el flujo de estos ríos y por la destrucción del sistema hidrológico que se había creado en final de posclásico tardío para controlar también los niveles del agua de Texcoco. Entonces esto es una visión histórica de una de las inundaciones alrededor de la iglesia de San Juan Teotihuacán. Esto es de una fotografía de Manuel Gamio del trabajo de 1922. Y bueno, otra historia. Pero esto sigue repitiéndose, este es 2010. Esto es la confluencia del río San Lorenzo con el río San Juan, en qué condiciones se encuentra en la actualidad. Ese es simplemente un intento de presentarle cómo se ha tratado a través de diversos enfoques interdisciplinarios de abordar un problema, de entender cómo el paisaje pudo haber estado en el pasado, muy pasado, porque el efecto del impacto humano que ha sufrido, en particular la región de Totihuacán, pero muchas otras áreas, ha sido borrar las huellas de lo que fue antes. Entonces, si nos interesa saber en qué condiciones vivían las comunidades prehispánicas, necesitamos entender estos procesos de cómo se ha ido modificando el paisaje a través del tiempo para poder encontrar formas de reconstruir cómo fue en el pasado. Una de las cosas que se ha observado y que yo considero importante considerar es que mientras no es decir que las poblaciones prehispánicas, en particular los mexicas, fueron netamente ecológicos o ecologistas, como actualmente visualizamos los valores asociados con ese concepto. Pero lo que sí es cierto, ellos tuvieron una visión simbólico, ritual, ideológico muy importante en cuanto al significado del paisaje y la obligación, la relación de los seres humanos con los dioses y la obligación de producir sustento, lo cual justificaba su explotación de la tierra, a la vez que ofrecían productos de sus actividades de subsistencia hacia los dioses. Como al inicio de la colonia se introdujo un sistema totalmente diferente, en donde no había un valor de la relación de los grupos humanos con su entorno. No había una consideración de cuidado del entorno, porque el entorno fue la fuente de la sustentación de estas comunidades, y como parte de su obligación de trabajar la tierra y ofrecer a sus deidades el producto de su esfuerzo.
En la colonia estos valores se pierden de una manera notable frente a la introducción de técnicas de cultivo que no consideraban los milenios de experiencia adquirido por los grupos indígenas en cuanto a la conservación de las tierras, el aumento de su productividad bajo una serie de condiciones que ellos bien habían observado como parte de la tradición de cultivo desde el inicio de la domesticación de plantas mesoamericanos, y la introducción de una ética de producción comercial, la producción y la libertad dado a la ganadería, en fin, los intereses eran totalmente diferentes. Entonces la consecuencia fue una etapa larga de transformación del entorno, y esto me lleva a una hipótesis. Normalmente se empieza en las ciencias sociales con una hipótesis, pero yo voy a concluir con una hipótesis. Entonces yo como mencioné al principio, yo considero que el impacto de la época, de las prácticas de la época colonial, representa una transformación, literalmente hablando, en cuanto al funcionamiento del sistema de los paisajes de la Cuenca de México. Gracias. Acabamos de apreciar la conferencia titulada Las transformaciones en el paisaje mesoamericano a través de los siglos, por la investigadora de la UNAM, Emily McCloud de Tapia, quien nos permitió explorar el paisaje del pasado y sus cambios a través del tiempo, así como los diferentes tipos de materiales botánicos recuperados de excavaciones arqueológicas y perfiles edafológicos. Y es así que agradecemos su compañía a lo largo de este programa especial. Mi nombre es Stephanie Pérez y lo invito a que siga disfrutando de lo mejor de TV UJAT. Hasta la próxima.